todo lo relacionado con el Mayo Zambada. La Fiscalía está pidiendo aplazar por 60 días su audiencia para lograr un acuerdo. Estaría el Mayo Zambada en negociaciones con autoridades de los Estados Unidos para librar la pena de muerte por todos los delitos de los que se le acusan, y este tema está ahorita en el ojo del huracán. Vía telefónica, el maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo, nos va pues a platicar más sobre este tema. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal? Un gusto discutir contigo este aplazamiento que, como bien dices, es para que uno de los varios delitos por los que se le acusa a esta persona no deriven la pena de muerte, pero también su posible colaboración con el gobierno de Estados Unidos en el marco de las presiones que ya sabemos están ejerciendo sobre nuestro país en materia de seguridad pública. ¿Cuál es ese delito que le podría llevar a la pena de muerte? Básicamente es homicidio o el conspirar para cometer dichos asesinatos. Si bien a él se le acusa de varios delitos, lavado de dinero, posesión de armas de fuego, una conspiración, como le llaman los estadounidenses, que es básicamente delincuencia organizada para cometer homicidios, ese es un factor clave en la posible condena de aplicar o en la aplicación de pena de muerte. Sin embargo, tiene varios cargos esta persona, 17. Y esta determinación de aplazar y negociar podría hacer que se le declare culpable de algunos de estos cargos y se le exima de otros, y así podría liberar la pena de muerte, que es una de las estrategias que mencionó de inmediato la defensa del Mayo Zambada, sobre todo porque consideran injusta su detención y pues excesivamente cruel la aplicación de la pena de muerte. Ahora, pero ¿qué le conviene? O sea, ¿qué conviene más en este? Digo, si estamos hablando de que incluso podría ser informante, me imagino que tiene información muy, pero muy relevante, esencial, que también le puede servir a Estados Unidos, ¿no? Sí, y de hecho el aplazamiento Ujú. también implica que los equipos de investigación, tanto del gobierno de Estados Unidos como la propia defensa del Mayo Zambada, puedan negociar un acuerdo de culpabilidad. Esto haría el juicio más breve o incluso lo podría pues casi evitar que el juicio no se llevara a cabo, dependiendo de la negociación que puedan hacer los estadounidenses. Ya hemos visto incluso que han recibido a familiares que están relacionados con presuntos delincuentes, que sin incluso haberse declarado culpables de ningún delito o estar acusados de ello, los han acogido desde el gobierno de Estados Unidos. Entonces Ujú. me parece que bien el Mayo Zambada podría evitar la pena de muerte. Para el gobierno estadounidense no es valiosa solamente su existencia o su culpabilidad, aunque dicen que eso es lo que es el objetivo de juzgarle, sino a dónde pueda llevarlos en materia de política de seguridad para poder seguir siendo una red que los estadounidenses han dicho incluso que podría ir más allá de estos grupos de la delincuencia organizada, pero esto ya es un argumento político y no de justicia. Sería Claro. otro de esos testigos protegidos de ese lado de la frontera, que en realidad pues ayudarían mucho más al gobierno que les protege que a servir a la causa de la justicia o atraer a otras personas a que sean detenidas. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre los casos, por un lado, de El Mayo Zambada y por otro lado del Chapo Guzmán, que también fue pues muy mediático y ha sido reciente? Aparte de que comparten juez y jurisdicción, es decir, ambos están juzgados por Brian Bogan y también por un distrito en Nueva York, las similitudes, si bien son casos de alto perfil, y se hicieron mediáticos por distintas razones. En el primer caso, se le buscó encarcelar a una de las personas más visibles de esta organización, que le llaman los estadounidenses cártel, que más bien es un grupo de otro orden, de Sinaloa, y buscaron decir que lo estaban llevando a la justicia, también enjuiciando un periodo político y social en México de la mano de otro artificio de los estadounidenses, que es Genaro García Luna. En este caso, en el Mayo Zambada no buscan implicarle en un periodo específico o con personajes específicos, sino que es parte de una estrategia que el gobierno de Estados Unidos realiza para decir que ha llevado a cabo detenciones que reducen la violencia del lado de Estados Unidos, cuando esto pues no sabemos si está tan claro. Ha sido más bien el esfuerzo del gobierno mexicano de detener el tráfico de fentanilo lo que ha reducido las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Pero Okay. los dos casos en ese aspecto se parecen. Están siendo usados más allá de las cortes para objetivos distintos que la procuración de justicia. Claro. ¿Y qué podríamos decir de este juez, de Kogan, que también ya lo hemos, pues hemos platicado de él, y al final de cuentas es quien lleva pues estos casos?
Pues este juez, más allá de que conocemos su nombre, no es uno de los jueces más mediáticos, no suele ser más visible más allá del procedimiento, y lo que sí se ha determinado de parte de las fiscalías estatales de Estados Unidos es que él sea este juez que recibe estos casos de alto perfil. Así que parecería también que si el Mayo Zambada decide implicar a alguna persona más y los estadounidenses, no sé, la secuestran, la capturan, como las circunstancias tan extrañas en las que llegó el Mayo Zambada a Estados Unidos, es muy posible que también le finquen delitos en Nueva York. Y esto pues no es casualidad, no es una corte que ya ha recibido casos de este tipo, y muy posiblemente, justo como cortes en Chicago que se dedicaban a lo mismo con los casos de la mafia italiana, es la corte que le dará trámite a todos los presuntos criminales mexicanos que los estadounidenses decidan enjuiciar, porque si deciden enjuiciar a unos, a otros les dan cierto tratamiento y a otros no les interesa enjuiciarlos en Estados Unidos. Ahora, ¿existe algún antecedente de algún narcotraficante que ya haya sido condenado con la pena de muerte? No que yo recuerde, o cuando menos no con la pena de muerte, porque también la ejecución de esa pena, y eso Ujú. sí le ha pasado a diversos ciudadanos mexicanos, no precisamente acusados de narcotráfico, pueden aplazarse muchísimo tiempo. Y esto lo que haría sería un proceso lento y tortuoso de apelaciones, un proceso de espera que se lleve a cabo la ejecución de la pena de muerte, que lo que haría sería darle a la persona que esté condenada a ello oportunidad de dar entrevistas, visibilidad mediática, e incluso podría convertirse en una causa de derechos humanos, en los términos de que son muy pocos los países que ejecutan la pena de muerte, y en Estados Unidos, aunque está aceptada, todavía está el debate de si es un castigo, como dicen los estadounidenses, cruel e inusual, es decir, un castigo desproporcionadamente fuerte para los delitos de los que ha cometido, y pues si bien se le acusa de homicidio a esta persona, habría que ver de qué le juzgan y con qué acreditan la pena de muerte, para ver qué pasaría con ellos. Lo que sí es que seguramente si no se va a la pena de muerte, pues toda su vida o el resto, lo que le queda, pues sí estará en la cárcel, ¿no? Es muy posible porque tener 17 cargos, que es una lista enorme, aparte Ujú. varios de ellos, por ejemplo, el que ellos le llaman empresa criminal, a lo que de este lado les gusta llamarle cárteles, muchos de esos cargos pues le podría llevar incluso a una sentencia de cadena perpetua solo por el tema del cargo de empresa criminal, es decir, liderar una organización delictiva. Ujú. Los demás crímenes tales como narcotráfico, el lavado de dinero o las armas podrían llevarle a cierto tiempo, pero solo el encabezar una empresa criminal, como dicen ellos, ya le daría cadena perpetua posiblemente. Ya eso depende Claro. más del juez. Muy bien, ¿cómo impacta acá en México y qué representa para México que estos dos personajes o personajes como el Mayo, como el Chapo, pues estén allá en los Estados Unidos y estén purgando condenas en cárceles allá en la Unión Americana? Eso tal vez habría que abordarlo un poquito distinto a lo que se aborda normalmente. Ajá. Si bien mucha gente dice, bueno, van a estar informando respecto de lo que pasó en México, etcétera, etcétera, yo creo que el hecho de que estén en ese país lo que va a causar es que guarden silencio de las actividades que sucedían del lado estadounidense de la frontera. Es decir, al gozar de la protección en algunos casos o de la condena de parte del gobierno estadounidense, hay un incentivo fuertísimo para que no impliquen a los agentes de inteligencia que en algún momento les auxiliaron, a los ciudadanos estadounidenses que del otro lado de la frontera les auxiliaron para traficar las drogas. Todo eso no va a salir a la luz porque están en Estados Unidos. Entonces, si bien muchas veces se dice, bueno, es que es más seguro que estén allá, más bien lo que hace es que va a oscurecer muchísimo la mitad de la importancia de estas personas, que es que nos contasen cómo es posible que de repente aquí se habla de que hay muchísima complejidad del delito, y en Estados Unidos pues casi no hemos escuchado quién o quiénes han sido accesorios y les ayudan a estas personas a cometer esos delitos, de ese lado, no de aquel. Y de ahí la importancia de ellos de poder tenerlos allá, tras las rejas, ¿no? Es correcto, porque bien en este caso específico no lo sabemos aún, es altamente probable que varias de estas personas, sobre todo con una trayectoria tan larga como la que acusan los estadounidenses de el Mayo Zambada, no hayan tenido contacto con agentes estadounidenses o ciudadanos estadounidenses. Eso es un hecho. Mira. Ujú. El tema aquí es que los estadounidenses pues pueden decidir administrar la información y
establecer términos secretos de acuerdos con estos delincuentes. Entonces, va a ser difícil o imposible averiguar qué dijeron o más bien acerca de qué les pidieron guardar silencio. Ay, qué interesante está eso, como siempre nos encanta tener estas perspectivas y por ello agradecemos siempre poder platicar con usted, maestro. Muchísimas gracias. Miriam, gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia y a todos los Gracias, un saludo. Ahí está, es el maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo. Pues sí, es que sí, claro.